¿Cómo tienen en sus notas? Elías, el hombre que escuchó a Dios. ¿El nombre que qué? Ok. Así está en el video. Así está en el video. Okay. Elías, un hombre que escuchó a Dios. Muy bien. Vamos a continuar entonces con esta lectura. Y vamos al verso 8 y verso 9. Y de ahí arrancamos. ¿Está bien? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. 17, 8 y 9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos moramos. Elías le dijo, no tengas temor. Diga conmigo, no tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero, diga conmigo, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Padre en Cristo Jesús, en esta noche te doy gracias, Dios, por tan grande bendición, Dios, de compartir tu palabra una vez más, Señor. En tu nombre, Señor, te ruego que quites toda interrupción a tu palabra, Señor, todo temor, todo aquello que estorbe, Señor. Amedrantamiento se va en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Espíritu Santo, te ruego que tomes el control de este lugar. Espíritu Santo, te ruego que tomes el trono en este lugar. Jesús, toma el trono en este lugar. Padre, es tu tiempo, por favor, Señor. Te ruego que me uses, que sea de bendición a mis hermanos y que hoy sea plantada una palabra poderosa en el corazón de cada uno de ellos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar entonces a Elías, un hombre que escuchó a Dios. Y vamos a quedarnos donde terminamos la vez anterior, porque hablaba yo acerca de lo que significaba Sarepta, de lo que significaba el nombre de Elías, y vimos también acerca de que Elías no era un hombre común. Unos versos antes, osadamente, Elías, había dicho que no iba a llover, y Elías también le había dicho que vivía en la presencia de Dios. Hoy en estos tiempos, hermano, como presenta entonces el mundo, toda la atracción del mundo, necesitamos estar viviendo en la presencia de Dios. Los tiempos son difíciles, los días son malos. Y hoy necesitamos, hermano, todos los días estar viviendo en la presencia de Dios. Dígale que está a su lado, es necesario vivir en la presencia de Dios. Si queremos hacer grandes cosas para Dios, vivamos en la presencia de Dios. Dios nos está llamando a vivir en su presencia. Como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de buscar la presencia de Dios todos los días en nuestra vida. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos y todas las actividades que estamos y llevamos a cabo, hermano, en todas ellas necesitamos la presencia de Dios. Y Jesús decía, sin mí nada podéis hacer. Debemos recordar eso, debemos vivir, hermano, en cuanto a la palabra de Dios, recordar que los días son malos. ¿Cuántos saben que los días son malos? Los días son cortos, los días se han acortados por causa de nosotros en estos tiempos, hermano, y los días son malos. Los jóvenes, algunos que fuimos ya adolescentes y vivíamos en un mundo diferente a lo que ya es en el mundo de adultos, ¿verdad?
Nos damos cuenta y toma sentido el libro de Daniel en su capítulo 12, donde dice que no nos olvidemos de Dios en el tiempo de nuestra adolescencia. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y vivimos ahora, hermano, esos tiempos malos, donde nos enfrentamos a gente mala, donde vivimos con un mundo caído, donde vivimos en un mundo fracasado, donde vivimos en un mundo idólatra, donde vivimos en un mundo violento. Entonces los días son malos. Amén. Sí. Cada día representa, hermanos, cada día. El día de mañana va a traer su propio mal. El día de mañana va a traer su propio afán que tenemos que enfrentar. Todos los días enfrentamos retos nuevos. Cada día enfrentamos pruebas nuevas. Todos los días enfrentamos luchas nuevas, ya sea mental, física, espiritualmente. Enfrentamos luchas todos los días. Enfrentamos luchas de tentación. Enfrentamos luchas de prueba en el matrimonio, en la familia, en el ministerio. Enfrentamos luchas todos los días. Necesitamos entonces estar viviendo en la presencia de Dios. Hermanos, muchas veces nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando mientras no busquemos la presencia de Dios, que nos enseñe su voluntad, que nos enseñe su dirección y que, hermanos, vivamos siempre preparados, porque el presente siglo es malo. Diga conmigo, es malo. Es malo. Y solamente con la presencia de Dios. Elías tenía que enfrentar muchas pruebas, como tú o como yo, porque era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre que luchaba con sus tentaciones, como tú lo estás haciendo. Es un hombre que luchaba en su casa, como tú lo estás haciendo. Era un hombre que luchaba todos los días por servir y vivir una vida santa, como tú lo estás viviendo, como tú lo estás haciendo. Y todos los días se enfrentaba en esa lucha, hermano, de vivir en santidad o vivir apartado de Dios. O vivir delante de la presencia de Dios, o vivir alejado de la presencia de Dios. Tú tienes esas mismas luchas todos los días. Tú tienes esas luchas cuando es tiempo de leer la Biblia, y tienes esas luchas. Cuando es tiempo de orar, tienes esas luchas. Elías sabía eso, pero Elías sabía la receta. La receta es: ¿en cuya presencia estoy? Estoy en la presencia de Dios. Y Elías lo decía muy bien. O sea, fuera de la presencia de Dios, hermano, estaremos preparados para fracasar. Porque si no estamos en la presencia de Dios, nuestra vida, nuestro futuro, nuestro matrimonio, nuestra familia está destinada al fracaso. Amén, hermanos. Amén. Elías era un hombre común, hablamos hace 8 días. Él había dicho: en cuya presencia estoy. Y había osado hablar de que se iba a detener la lluvia por tanto tiempo. Porque era un hombre acostumbrado a la presencia de Dios. Estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Estaba acostumbrado a saber qué hacer en circunstancias determinadas. Pero el siguiente punto que yo anoté es que Elías no era un hombre, hermanos, que hacía lo que quería. Elías obedecía a Dios. Sabía qué le gustaba a Dios. Es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días en la mañana. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que a ti te gusta que yo haga? ¿Está conmigo? Muchas veces tenemos temor del día de mañana. Pero, hermano, en la presencia de Dios, hermano, el temor tiene que irse en el nombre de Jesús. Estamos en la presencia de Dios. Y a veces, hermano, los días, el futuro, hermano, a veces nos trae dudas. A veces nos trae incertidumbre, depresión, tristeza. ¿Qué voy a enfrentar mañana? ¿Qué voy a enfrentar en un mes, en un año? Hermano, pero en la presencia de Dios, te aseguro que tu futuro estará tranquilo, estarás en paz. Tus hijos crecerán en un ambiente sano en tu casa. Tus hijos crecerán, hermano, aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, Elías era un hombre que no hacía lo que él quería. Si quieres, hermano, que Dios te bendiga, debes de voltear a ver a Dios. Dios le dio 2 órdenes: vete a Sarepta, vuélvete y escóndete en el arroyo, dice el verso 3, y después levántate y vete a Sarepta. Elías estaba acostumbrado a obedecerle a Dios y no estaba acostumbrado a hacer su voluntad. Y tristemente en la iglesia de hoy, hermano, estamos más acostumbrados a apuntar o a ir a donde me apunte la punta del zapato, ahora sí, andando. ¿Está conmigo? No consultamos a Dios. No sabemos qué es lo que Dios quiere. No sabemos qué es lo que a Dios le agrada.
Debemos de preguntarnos si en todo lo que hacemos se agrada a Dios o no se agrada. ¿Estoy obedeciendo a Dios o no estoy obedeciendo a Dios? Señor, ¿qué te agrada? Todos los días debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que te agrada? Hay lógico, hay cosas que, Señor, ¿te agrada que vaya a la oración o no te agrada? ¿Quieres que vaya hoy al culto o no? Hermano, vamos a la iglesia, estoy orando para ver si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que es por lógica que sabemos, Señor, ¿te agradaría que yo leyera la Biblia hoy o me aviento la novela completa? ¿verdad? ¿Te agradaría que yo orara hoy o me aviento la película completa? Está bien buena la película. Hay cosas lógicas que sabemos. Señor, ¿tú quieres que le hable a ese hombre? ¿Quieres que le hable a esa señora? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muéstrame, muéstrame. Y Dios te dice, bueno, es que tú conoces mi voluntad. Mire, muchas veces conocemos la voluntad de Dios. Otra cosa es que ignoremos la voluntad de Dios. Pero Dios está esperando, hermano, que nuestra vida le agrade a Él. Y aquí me surge una pregunta. ¿Tu vida está agradando a Dios? La viuda, Elías, hermano, obedeció a Dios. Y Dios le había dado una siguiente orden en el verso 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Allí quédate. ¿Está conmigo? O Elías obedeció, porque es lo que tiene que hacer todo hombre y toda mujer de Dios, obedecer a Dios. Sarepta, hermanos, a pesar de la viuda, Sarepta era una mujer de escasez. A veces cuando Dios nos pide algo o nos manda hacer algo, a veces no tiene sentido. Diga conmigo, no tiene sentido. No tiene sentido. A veces Dios nos dice, cuando Agar había salido huyendo de Sara, esa Sara era tremenda, usted lee. Dios le dice, Agar, ¿qué estás haciendo? Señor, es que estoy huyendo de Sara. Regrésate. Escucha lo que Dios le dice. Es que no sabes, Señor, cómo me ha hecho sufrir esa Sara. Y vemos, hermano, y vemos que Sara sí la afligía, dice la Biblia. Agar la afligía. ¿Está conmigo? Y Agar decide irse. Pero cuando va caminando, le encuentra el Señor y dice, ¿a dónde vas, Agar? Es que voy huyendo de Sara. Y Dios le dice, regrésate. Dios, a veces lo que hace y lo que nos pide Dios no tiene sentido. Pero escúcheme, Dios no nos ha llamado a extender o a comprender los sentidos por el cual nos pide Él algo. Él nos llama a obedecerle. Acá regrésate, le dice, regrésate y ponte sumisa bajo sus manos, bajo su autoridad. Y Agar obedeció. Hermano, a veces que Dios nos pone en autoridad gente muy difícil. Hay veces en que, hermano, nos ponen en autoridad gente, hermano, que tiene roces con nosotros, pero esos roces son los que nos van a hacer crecer. Dios quiere que usted crezca, ¿está conmigo? Sí. Y usted no va a crecer con puras palmaditas. Usted no va a crecer si a todos se le dice que si usted no va a crecer. ¿Está conmigo? Sí, amén. La psicología moderna infantil dice que si tú le dices a un niño no, lo vas a traumar. No agarres eso. Tienes que buscarle la manera. A mí nunca me traumaron cuando me dijeron que no. Ay, voy a agarrar esa reza caliente. Mejor en otro día. No me dijeron mejor en otro día. Me daban mi manazo acá y yo entendía que estaba mal. Pero hermano, cuando queremos crecer en las cosas de Dios y en cualquiera de nuestra vida, tenemos que aprender, hermano, cómo Dios nos está moldeando. Y Dios no los moldea, hermano. No. Si ustedes se fijan, Pablo habla muy fuerte a las iglesias. Cuando dice, tienen ahí uno que ha hecho esto. Dice, yo los juzgué, ya lo juzgué. Allá ustedes. Yo espero que sí, dice Pablo. Entonces Dios quiere que crezcamos en esto. Dios quiere que seamos obedientes. Agar sabía que iba a ser difícil el trato con Sara, pero obedeció, aunque ella no lo entendía. ¿Está conmigo? Sí. Número 3. Elías no era un hombre que dependía de él mismo. Tiene que aprender a depender de Dios. Elías, hermanos, dice el verso 9, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí quédate.
Allí es tu residencia. Allí va a ser tu tiempo para vivir, hermano. A veces en que la vida cristiana es por tiempos. A veces Dios nos va a llevar a un lugar, en un momento, hermano, muy difícil de tu vida, pero va a guardarte. Es para refugiarte, diga conmigo, refugiarme. Refugiarme. Hay días muy difíciles, hermano, y Dios en esos días difíciles nos pone una persona, nos pone un lugar específico para sobrepasar las crisis. Diga conmigo, sobrepasar las crisis. Todos hemos tenido y alguna vez vamos a enfrentar crisis, pero siempre Dios va a poner en nuestra mano, a nuestro alcance, a alguna persona para que, hermano, nos sustente en tiempos de crisis. ¿Está conmigo? Sí. Elías no era un hombre que dependía de él dependía de Dios. ¿Usted de quién depende? ¿Usted depende de su sueldo? Usted está equivocado. ¿Usted depende de lo que gana? Usted está equivocado. ¿Usted depende de su negocio? Usted está equivocado. Su negocio depende de Dios. Y si usted no va a la raíz de la tendencia que es Dios, hermano, pues puede soltarse. ¿Está conmigo? Sí. Porque Dios sostiene el negocio. Y si usted está sujetándose del negocio y no de Dios, ahí hay un error. Usted debe de sujetarse de Dios. Usted debe de confiar a Dios en sus problemas, en su situación financiera, en su situación en su matrimonio, en su situación en su familia. Usted debe depender de Dios. ¿Está conmigo? Sí. Me llama mucho la atención que dentro de este cuadro de Elías y la viuda de Sarepta me encontré algunas cosas que me encantan de esta mujer. Primero, no era una mujer que tenía en abundancia. ¿Está conmigo? Y a veces Dios nos va a llevar, hermano, a lugares donde tenemos que empezar a accionar nuestra fe. Nos va a poner con personas para que accionemos nuestra fe. Elías, vete allá a Sarepta. Yo he mandado a una viuda. Normalmente, comúnmente, las viudas en Israel eran personas pobres. Elías, me imagino que pensó, una viuda. ¡Wow! ¿Y qué voy a hacer yo con una viuda? Pero Elías entendía dónde llegaba. Elías entendía que Dios lo había mandado. Elías entendía que no dependía de él, sino de su obediencia a donde Dios quería llevarlo. ¿Están conmigo? Sí. Muchas veces depende de tu obediencia. No depende si hay una bendición allá. Depende de tu obediencia para que Dios bendiga el lugar donde vas. Porque no depende de tu visual. Elías pudo haber dicho, ¿yo qué voy a hacer con esta viuda? ¿Nos vamos a morir de los tres? Ya tenía un hijo. Pero eso no dependía, no atoraba a Elías. A veces Dios nos va a poner en un lugar donde hay mucha escasez, pero mi obediencia a Dios y mi parado allí hermano, va a traer bendición para mí y para el lugar y para la persona donde Dios me lleve. Porque la bendición no depende de donde hay, sino de la obediencia que yo le rinda a Dios en su mandato. Así es. La viuda no tenía nada, pero sí tenía algo. Y me llama mucho la atención. Y dentro de Elías me encuentro este cuadro de esta mujer. Esta viuda sabía y entendía que no tenía esperanzas, que por sí sola no iba a durar mucho. ¿Está conmigo? Sí. Que por sí sola, hermanos, porque cuando no tenemos esperanza, cuando se terminan las esperanzas, Dios tiene un plan más allá de nuestros pensamientos. ¿Está conmigo? Sí. La mujer pudo haber renegado por muchos años. ¿Por qué no da la tierra espina, Señor? ¿Por qué no, Señor? A lo mejor tenía sus tierritas y las había plantado, pero la cosecha era mala. No había cosechado nada. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Está conmigo? Y la mujer pudo haber dicho, Señor, hasta vemos, hermano, la queja de la mujer. Es que ya nomás me voy a hacer 2 tortas, una torta para mi hijo, para mí, para morirme. ¿Por qué? Porque sabía que lo que tenía no le había dado fruto y ahora su esperanza había caído. ¿Está conmigo? Pero a veces Dios nos llega, hermano, a un límite de nuestra vida. Aún ya no puedo más, para de ahí mandar algo para rescatarnos y bendecirnos. ¿Está conmigo? Sí. La mujer no tenía esperanza ya.
Ella lo dijo, tengo solamente esto. Me voy a hacer una torta y nos vamos a dejar morir, me dijo yo, dice. Dios a veces nos lleva a lugares así, hermano, para que nuestra última esperanza sea Dios. Y un milagro de Dios. Elías aprendió algo. La viuda también aprendió algo. Ella sabía y entendía que no tenía esperanzas. Hermano, dice la palabra de Dios entonces que Elías llegó con la viuda y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beban. ¿Está conmigo? Sí. Y yendo ella para traérsela al primer punto, la obediencia. La mujer, la viuda, hermana, entendía quién era Elías. Tú tienes que reconocer a las personas que llegan a ti. Tú tienes que reconocer a las personas que están en autoridad, tu pastor, tu líder. Tienes que reconocer sus voces. Tienes que oír sus voces. Tienes que honrar sus voces. Tienes que honrar sus vidas. Elías llegó y la viuda no le dijo: ¿quién eres tú? ¿Por qué me pides un vaso de agua? ¡Hey! Y más, escucha esto, el agua era de mucho valor en esos tiempos. Entonces sí tenía algo. ¿Están conmigo? No había llovido, no había agua. Y la mujer tenía un vaso de agua. Hermanos, cuando ya no puedas más, cuando sientas que ya no puedes más, hermano, lo único, escucha este ejemplo de la viuda, lo único que te queda es obedecer. Aunque no lo entiendas. Elías empezó pidiendo un vaso de agua a la mujer. Dios va a pedirte algo a ti. Dios va a pedirte algo a ti. Y a lo mejor va a ser muy caro. Pero Dios va a probarte para ver si eres digno de proveer de por vida lo que Él tiene para ti. Pero Él primero te va a pedir. La mujer no tenía nada. Estaba a punto de morir. Su hijo y ella tenían solamente un bocado. Iban a morir. Y Dios había puesto sus ojos en ella. Dios había puesto sus ojos en ella, hermano. ¿Por qué? Porque si tú quieres la provisión de Dios, primero tienes que deshacérsela, dársela y entregársela a Dios. Entregársela, hermano, a Él sin decir nada. La viuda, dice la Biblia, y yendo ella para traérsela, ya no tenía esperanza. Había que obedecer. Muchos de nosotros no recibimos, no porque no pidamos, porque no sabemos dar. ¿Está conmigo? No sabemos entregarle a Dios. Hay cosas aquí, hay cosas que Dios ha pedido a alguno de ustedes. Dame tu tiempo. Dame tu tiempo, dame tu vida, entrégame este pecado, entrégame esto. Y como lo queremos retener, hermano, se corta la bendición, se rompe la bendición. No queremos bendición, hermano. Y cuando se acaba la tinaja, cuando se acaba el aceite, hermano, entonces estamos en problemas. Pero queremos guardar, no queremos soltar. Si quieres bendición, tienes que soltar. La viuda entendía esto. Lo último que le quedaba era obedecer. Fíjate bien, observa bien. Y la viuda no dijo, quizás ¿por qué quizás otro quizás ella hubiera pensado, ¿por qué no ora mejor por mí? Es el profeta Elías. Imagínate que se apareciera aquí el profeta Elías. Entonces, hazme un milagro, hasta hacían fila para el profeta Elías. Está conmigo, ora por mí. Eso es lo que mentalmente hubiéramos pensado. Ya viene el profeta Elías, se me va a acabar mi escasez, ya vienen tiempos gloriosos, ¿saben? Ya viene el profeta y viene derecho para acá. No se viene desviando. Y llega el profeta y a lo mejor la viuda se puso de rodillas, ahorita va a orar por mí y el espíritu de escasez se va a ir. El espíritu de muerte se va a ir. No. Quizás otro hubiera pensado, ¿por qué no ora por mí el profeta? Para que se vaya la escasez, ¿sí o no?
O a lo mejor el profeta va a hacer aparecer unos $1,000,000 para que yo viva unos 10 años. ¿Sí o no? El profeta Elías. Si tú hubieras estado en la condición, ¿qué pedirías? ¿Qué esperarías? Ah, ponte todo, voy a orar ahorita. No, tráeme un vaso de agua. ¿Cómo que yo? Tráeme un vaso de agua. ¿Por qué, hermano? Porque si queremos recibir, primero tenemos que aprender a darle a Dios. Amén. No hay otra manera. Queremos la provisión para mí y nuestra familia. Tenemos que aprender a darle a Dios primero. Ella pensó, quizás a lo mejor otro hubiera pensado, va a orar por mí y se va a ir mi pobreza. Amén. Va a orar por mí, me va a ministrar y voy a caer, ¿sí o no? Espiritualmente, así, hermano, que wow, qué poco espiritual este Elías. Yo pensé que iba a venir meditando así como 1 metro arriba del suelo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los hombres de Dios, escuchen, pensamos que los hombres de Dios son eso. Pero no, hermanos, hay gente que se la... No, Elías no llegó así. Elías llegó con sed, Elías llegó con hambre, un hombre común y corriente. Pero a veces, hermanos, estamos acostumbrados, y la iglesia actual está acostumbrado a hacerse ídolos. Así es. Ahí viene ahí viene. Hay que pagar para ir a verlo. ¿Cuántos 1,000 pesos? Bendito Dios. Ahí voy. Estamos acostumbrados a eso. Elías andaba caminando, iba de un pueblo a otro, ni en carreta, hermano, iba caminando de un pueblo a otro. Y Dios le mandaba y hacía milagros, hermano, pero Elías era un hombre común y corriente. Elías no traía guardaespaldas. Elías no bajaba en primera clase. Elías iba donde Dios le mandaba, aunque no hubiera dinero. Así es. Aunque no hubiera provisión, aunque no le depositaran antes. ¿A dónde voy, Señor? Con la viuda de Sarepta. Pues allá voy, Señor. Y Elías no llegó con un tono espiritual. Aleluya, Dios le bendiga, hermana. El Señor es con usted. No. Imagínate. Digo, hay un vaso de agua, ¿no? Qué poco espiritual, ¿sí o no? Yo pensé que iba a llegar, Señor, gracias por haberme traído a este lugar, bendito seas, amado. Gracias por haberme traído. Trae un vaso de agua, tengo mucho sed. Es que pensamos que la espiritualidad está, hermanos, en el hecho de que, ¿sí me entienden? El hecho de ser espiritual es decirte las cosas como son. Jesús le decía a los fariseos hipócritas. Pablo decía a Pedro, hipócrita, estás comiendo con los gentiles, viendo los gentiles y te burlas. Hermano, porque cuando damos las cosas de la Biblia, la palabra de la Biblia, estamos hablando de cosas espirituales. El espiritual es el que habla las cosas de la Biblia. No es el que camina meditando. ¿Cómo se le llama? Levitando. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, sabía esta mujer que tenía que obedecer al profeta. No había otra manera. A ver, hermano, el profeta tenía sed y le trajo su vaso de agua. Dijo, ahora sí va a orar por mí. Ahora sí va, porque ya se llenó. Y dijo, tengo hambre. Ay. ¿Está conmigo? Tengo hambre, ¿verdad? Dijo, bueno, mira, estaba precisamente preparando, traje estos 2 leños, pues estaba preparando una torta para comerla yo y mi hijo y pues vamos a morir. Bueno, haz lo que dijiste. Mamá, es que dame a mí primero. ¿Sí me entiende lo que está diciendo Elías? Lo que te da vida, entrégaselo al Señor. ¿Está conmigo? Hay cosas, hay personas aquí que no pueden vivir sin ciertas personas y sin ciertas cosas. La mujer decía, mi vida, lo poco de mi vida, depende de una tortita. Hermano, ¿qué tenemos que entregarle a Dios? Porque, hermano, lo que te tiene con vida, lo que dices, esto me da vida, entrégaselo al Señor.
Es que entrégaselo al Señor. ¿Qué es? Dice la Biblia entonces que la mujer obedeció, que la viuda obedeció, hermanos, y le trajo a Elías primero. Y cuando Elías, hermano, supo y conoció la obediencia de esta mujer, empezó a proferir, hermano, una profecía sobre ella y sobre su familia. ¿Está conmigo? Elías, hermano, representa a Dios, representa a Jesús aquí. Elías representa, hermano, aquel que te está pidiendo a lo que a ti te mantiene con vida, para él tomarlo y no tan solo llevarte a donde tú estás esperando, sino más allá. La mujer dijo, tengo esto, ok, ahora no te va a faltar todo, no te va a faltar aceite. Aquí está, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escuche esto, la mujer dependía de sus cosechas, había escasez en ese entonces, pero Dios, el profeta Elías, dio una profecía sobre la mujer. ¿Por qué? Porque se atrevió, hermano, a confiar en Dios. Amén. No dijo, esto es mío y mío es, sino lo entregó. Y Dios te está pidiendo hoy cosas valiosas. El agua tenía muchísimo valor en aquel entonces. Y la torta, la torta o el pan era su sustento, su único sustento para un día. Pero Dios no te quiere para un día. Dios quiere que le sirvas por años y años y años y años. En esta noche voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás.